involucrarse con gestos y obras. En la primera sesión vimos cómo Jesús primereó a los discípulos uniéndose a su caminar hacia Emaús. En esta segunda sesión nos concentramos en cómo Jesús se involucra en la vida de los discípulos, preguntándoles sobre lo que van hablando. Esta acción de Jesús es una de las más sorprendentes en este pasaje. Jesús sabe muy bien lo que ha pasado en Jerusalén y está muy consciente de la situación difícil que aflige a sus discípulos. Entonces, ¿por qué les pregunta Jesús a sus discípulos de qué van hablando por el camino, como si él mismo no supiera de sobra la respuesta? Más aún, Jesús pregunta de nuevo con tono tranquilo y amable diciendo: ¿qué cosa? Cuando los discípulos responden con semblante triste y tono incrédulo: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Este gesto tan sorprendente de Jesús, el de preguntar primero y volver a preguntar, es un aspecto muy importante en la metodología del proceso de encuentro. El encuentro con los demás, sobre todo con personas que pasan por momentos muy difíciles, debe iniciarse preguntándoles sobre sus vidas, sus preocupaciones, sus esperanzas, sus ideas, sus necesidades, sus sueños. Esto les permite que hablen de su realidad, desde su perspectiva, que compartan su experiencia, sus sentimientos, sus ideas. Escuchar profundamente crea un espacio de confianza y seguridad que permite saciar su sed de desahogarse. A Jesús no le interesa regañar a sus discípulos por haberlo abandonado o por no confiar en sus promesas. Tampoco le interesa reprocharles el no haberlo reconocido, ni empieza la conversación enseñándoles sobre lo que deberían creer. Las preguntas de Jesús hablan de su gran sensibilidad humana y de su sabiduría divina, de saber escuchar el sufrimiento de sus discípulos y permitirles que expresen su dolor, su confusión y su desconcierto ante lo sucedido. Jesús sabe que sus discípulos mueren de sed en el camino, sed de Jesús mismo, sed de su mensaje de esperanza, sed de sus anhelos de justicia y liberación, arraigada en el amor del Dios que nos llama a Él. Escucha nuestro dolor y nos libera de nuestros pecados. Tienen sed de una mejor vida, sed de ser escuchados en su dolor. Las preguntas del forastero invitan a que los discípulos expresen que Jesús fue profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante el pueblo, pero que sus propios líderes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. No es difícil imaginar la gran confusión y dolor que les causaba a los discípulos el que sus propios sacerdotes y jefes hubieran entregado a la muerte a un profeta enviado de Dios. Los discípulos y todos los seguidores de Jesús esperaban que liberara a Israel de la opresión romana y restaurara la gloria del reino de Judea. Con la muerte de Jesús se derrumban estos sueños tan anhelados
y los discípulos quedan sumidos en la desesperanza y con una sed de justicia y libertad que los abruma. El reino de Dios que Jesús había anunciado parece perdido. Seguramente se preguntan cuánto tiempo más tendrían que esperar por el verdadero Mesías. Los discípulos expresan su desilusión y seguramente se preguntaban si valió la pena seguir a Jesús todo ese tiempo. El hecho de que van de regreso a su vida anterior de conocer a Jesús es una señal de su ilusión derrotada, pues ya no está con ellos quien les ofreció saciar su sed para siempre.